mis amados hermanos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes en esta tarde de miércoles 16 de febrero del 2022 de la era común. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Reynosa, Tamaulipas, México, para todos ustedes que son parte de nuestra familia, parte de esta comunidad virtual, bíblica, el Mesías. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a quienes ya están unidos con nosotros en esta transmisión. Les saludo con muchísimo gusto. Por ahí estoy viendo a nuestra hermana Mari Vaca, hermana Irene Luna, hermana Aleida, hermana Norma Atilano, hermana Ketita. También está nuestra hermana Hortensia Morales. ¿Quién más? Mi hija, mi esposa, mi hijo Saúl, desde aquí, desde casa también, con su servidor. Y bueno, los que se vayan uniendo, los que sigan uniéndose a esta transmisión. Bendiciones para todos mis hermanos, gloria al Eterno por este día que Él nos ha regalado. Dice la Escritura, este es el día que hizo el Eterno. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bendito sea su nombre. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas. Estamos estudiando Lucas los días miércoles y los días viernes al caer la tarde. Y hoy vamos a continuar con Lucas en el capítulo 21. Estamos entrando ya en la recta final de Lucas. Así que el estudio de hoy le titulamos El principio del fin, porque es el principio del fin de Lucas. También porque este capítulo 21 se caracteriza precisamente porque nuestro Adón Yeshua habló acerca del fin de los tiempos. Y vamos a estar platicando un poquito hoy acerca de esto, acerca de este tema, y nuestra base va a ser el capítulo 21 de Lucas, para que si usted lo tiene por ahí a la mano, si usted tiene su Biblia, pues pueda usted también ir leyendo, ir consultando lo que dice Lucas capítulo 21. Pasa a vosotros, hermano Ballesteros, igualmente para usted, hermano José Ballesteros. Y bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos directamente? Nos vamos con el tiempo del estudio. Lucas capítulo 21. Al principio del capítulo 21 de Lucas nos encontramos con el texto que nos habla acerca de la ofrenda de la viuda, este texto tan popular, tan conocido, que nuestro Adón Yeshua HaMashiach utilizó el ejemplo de esta mujer para que quedara ahí para la posteridad, que esta mujer viuda dio de su sustento, dice, todo lo que tenía, y la puso él como ejemplo en el tema de lo que damos para el Eterno, lo que ofrecemos para el Eterno. Esto en los primeros 4 versículos del capítulo 21 de Lucas. E inmediatamente entra con el tema de lo que son señales del fin. Se le conoce así, algunos le conocen así. Lucas dice que había una conversación, dice, mientras algunos conversaban respecto al templo, acerca de
de la ornamentación con piedras preciosas y ofrendas. Dice que Yeshua le dijo respecto a estas cosas que estaban viendo. Yeshua dijo: llegará el día en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos estaban hablando acerca de una costumbre que tenían de poner como una especie de plaquitas de oro ahí entre las piedras, entre los muros del templo. Se le llamaba algo así como ofrendas votivas, y las personas se les mandaban hacer unas plaquitas de oro que ponían ahí entre las piedras de los muros del templo, y que eran como memoriales, ¿no? Como en honor de tal persona que hizo tal ofrenda, cosas así. Era lo que se hacía. Y estaban hablando precisamente de esto, y fue cuando Yeshua dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo que no fuera derribada. Dicen los historiadores respecto a esto que cuando el templo fue destruido en el año 70 y fue incendiado, todas esas plaquitas de oro, que eran muchas las plaquitas de oro, las ofrendas votivas, al incendiarse el templo, el oro de que estaban hechas, pues se fundió y se escurrió entre las grietas de los muros del templo, de las piedras, y que esa fue la razón por la cual después, una vez que se apagó el incendio, los mismos saqueadores romanos, pues fue la razón de que derribaron cada una de las piedras en busca del oro, o sea, buscando ese oro que se había escurrido por entre las grietas, y que esa fue la razón por la que derribaron absolutamente todas las piedras y no quedó nada. Y bueno, se cumplió la profecía de nuestro Santo Maestro Yeshua de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y eso es lo que los historiadores nos comentan, nos dicen al respecto, el por qué se tomaron ese trabajo, ¿no? de derribar cada una de las piedras en busca de ese oro que se había escurrido por allí. Y aparecen entonces las preguntas que en otro de los evangelios se nos dice fueron los discípulos que preguntaron. Y lo que podemos observar aquí, y es importante destacar, hubo dos preguntas. La primera de ellas fue: ¿cuándo acontecerá esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Y la segunda: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por acontecer? En otro de los evangelios, la segunda pregunta la presentan de otra manera, diciendo: ¿y qué señal habrá de tu venida? Entonces, aunque en Lucas no dice el texto que están preguntando sobre la venida, lo que sí queda claro es que se hicieron dos preguntas. Y esto es importante porque las respuestas de Yeshua, o la respuesta de Yeshua, abarca entonces dos periodos. Digamos así, abarca dos tiempos diferentes. Un tiempo que tiene que ver con cuándo iba a acontecer el tema de la destrucción del templo y las cosas que iban a ocurrir previo a la destrucción del templo. Y después entonces ya tenemos la respuesta de Yeshua acerca de el fin de tiempos, o las cosas que habrían de ocurrir previas a su regreso. Entonces tenemos que ubicar que son dos preguntas y que por lo tanto son dos respuestas, y que aquí en el capítulo 21, en lo que Yeshua dijo a sus discípulos, encontramos entonces cosas que habrían de ocurrir en dos tiempos distintos. Entonces, cuando seguimos leyendo y vemos que dice ahí el verso número 8, miren que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mashiach,
o yo soy un ungido, y el tiempo está cerca, pero no los sigan. Entonces, él está hablando acerca de cosas que habrían de ocurrir en cuanto a la destrucción del templo. Y bueno, de esto, el mismo libro de los Hechos nos da testimonio de que en aquellos días efectivamente se habían levantado varios personas que decían ser el Mesías, que decían ser el ungido del Eterno. Y los historiadores que nos hablan sobre aquellos tiempos también confirman la aparición de varios personajes que reclamaron o que dijeron ser el Mesías. En otras palabras, esto que dijo Yeshua tuvo un cumplimiento en esos días. Unos días muy agitados, muy revolucionados, en donde se levantaban personas diciendo yo soy el Mesías, donde la ocupación romana cada vez era más cruel, cada vez más fuerte, en donde estaban surgiendo escaramuzas, estaban surgiendo luchas de judíos rebeldes, encabezados por esos personajes que decían yo soy el Mashiach, síganme, vamos a pelear contra Roma. Y es aquí donde venían estas guerras de las que habló Yeshua, ¿verdad? Guerras, conmociones. No se atemoricen porque es necesario que estas cosas ocurran primero, pero no ha llegado el fin. Es decir, aquí es donde el mismo Yeshua hace una separación entre estos dos tiempos. Entonces él está hablando de que previo a la destrucción del templo iban a pasar estas cosas, y pasaron. Efectivamente pasaron, tal como Yeshua las anunció, pero él claramente dijo, este no es el fin. O sea, estas cosas no son el fin, esto tiene que pasar. Y lo que ya había dicho él sobre la destrucción del templo, tenía que pasar, y pasó. Pero él hace esa separación y dice, esto no es el fin, o de otra manera, no está relacionado con su regreso, no está relacionado con los eventos finales, lo que conocemos nosotros como eventos finales o tiempos finales. Pero a partir del verso 10, él hace ese cambio, Yeshua hace ese cambio, y empieza entonces allí, empieza a hablar ahora sí de lo que serían las señales para tiempos finales. Y ahí es cuando él dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, fíjese cómo previamente aquí en Lucas habló de guerras, pero habló concretamente de unas guerras o de batallas que tenían que ver con la destrucción del templo. Propiamente eran guerras o batallas entre grupos de rebeldes judíos contra el Imperio Romano, contra los ejércitos de Roma. Eso es lo que aparece primero en Lucas, pero luego en el verso 10 se habla de otro tipo de guerras. Cuando ya Yeshua aquí hace mención de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, bueno, esto nos está hablando de otro tipo de guerras, es decir, guerras en las que se iban a involucrar diferentes naciones. En aquellos días las guerras eran como más localistas, ¿no? Se enfrentaba pues sí, una nación contra otra, pero no había guerras en donde lucharan varias naciones contra varias naciones. Esto no era algo común en aquellos días, de tal modo que cuando Yeshua habla aquí de que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, está hablando de específicamente guerras que podemos interpretar nosotros como guerras mundiales, como guerras en donde se involucrarían distintos reinos, distintas naciones. De hecho, la Biblia registra algo que muchos estudiosos llaman la Primera Guerra Mundial. Nosotros llamamos la Primera Guerra Mundial a la que ocurrió en nuestros días, en nuestra historia, en el siglo XX, pero estudiosos de la Torá dicen la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en los días de Abraham. ¿Recuerdan cuando se enfrentaron 5 reinos contra 4? Y dicen para
para los tiempos aquellos, que estamos hablando aproximadamente 2000 años antes del Mashiach, donde no había pues tanta humanidad y no había tantas naciones o tantos reinos como los hubo después, pues el que se enfrentaran 5 reinos contra 4 era una especie de guerra mundial. Por eso es que algunos historiadores y estudiosos de la Torá registran esa guerra mencionada en las Escrituras como la Primera Guerra Mundial. De tal modo que entonces las que han ocurrido en nuestros tiempos serían la segunda y la tercera. Pero bueno, esto por supuesto no lo aceptan otros historiadores, de modo que, además, bueno, cuando Yeshua está hablando de estas guerras, él está hablando de guerras a futuro, y desde que Yeshua dijo esto y hasta nuestros días, no se registraron guerras de ese tipo sino hasta el siglo XX, las que nosotros conocemos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde pues se involucraron muchos países. Aunque la historia que nos dan o nos dieron en las escuelas nos hablan básicamente así como de unos poquitos, o sea, nos hablan que, por ejemplo, yo recuerdo que nos hablaban que de un lado estaba Japón, Alemania e Italia, ¿no? Y del otro lado pues estaba Francia, y estaba Inglaterra, y estaba Rusia. Y bueno, Rusia se involucró casi al final, igual que Estados Unidos, pero estaban Francia, Inglaterra y algunos otros aliados. Pero en realidad hubo muchos más países involucrados, no solamente eran estos. Ya cuando vas a los detalles de la historia de las guerras mundiales, te das cuenta que hubo muchos países involucrados. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial hasta México se involucró, ¿verdad? Para los que son mexicanos, si usted no lo sabía, hasta México estuvo involucrado, hasta México envió soldados a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí fueron guerras de dimensiones así, mundial, literalmente, que llenan ese requisito de las guerras de las que habló Yeshua. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y además dijo, habrá en distintos lugares grandes terremotos, hambres y plagas, habrá pánico y cosas aterradoras, y serán vistas grandes señales en el cielo, y habrá grandes tormentas. Bueno, la gente cuando escucha acerca de esto, muchos escépticos dicen, esas cosas siempre han pasado, siempre han ocurrido. Mira, chécate la historia cuando ocurrió aquella gran enfermedad en tal siglo, o aquella gran tormenta en este otro siglo, etc. Aquí el detalle es que Yeshua dijo que estas cosas iban a ocurrir como al mismo tiempo, o en el mismo tiempo. Esa es la diferencia. Entonces era obvio que siempre ha habido tormentas, que siempre ha habido desastres, que siempre ha habido enfermedades o pandemias o todo esto, ¿no? Pero lo que Yeshua estaba diciendo es que estas cosas iban a ocurrir en diferentes lugares y digamos en la misma temporada, pues, ¿no? No tan distantes una de otra. Y la verdad es que pues el siglo XX definitivamente, que enmarcó a estas dos guerras mundiales de las que hablamos, también fue testigo de todo este tipo de cosas de las que Yeshua habló. Todo tipo de pandemias, de crisis económicas, de desastres naturales que se fueron incrementando, que se han venido incrementando, y que definitivamente para nuestros días se ha ido aumentando cada vez más. Todas estas cosas, todas estas señales de las que habló Su Majestad Yeshua, se han ido incrementando conforme el tiempo ha ido avanzando y conforme pasamos del siglo XX al siglo XXI. Definitivamente todo esto ha ido en aumento. El tema de plagas, el tema de las crisis económicas,
El tema de los desastres naturales, bueno, pues qué le digo, si usted está pendiente de noticias, de todo esto que ocurre, pues usted sabe que todo esto definitivamente va en aumento. Y algo también importante que mencionó Yeshua, dijo, pero antes de todas estas cosas les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y los llevarán delante de reyes y de gobernantes por causa de mi nombre. Pero esto les servirá a ustedes para testimonio. Por tanto, propongan en su corazón no preparar defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ninguno de sus oponentes. Y serán entregados por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos, y darán muerte a algunos de ustedes, y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán su alma. Y póngale usted ahí una rayita, una marquita a esta frase del verso 19. Y con su perseverancia ganarán su alma. Estoy leyendo la versión del Nuevo Testamento Peshitta. Ahorita voy a leer otras versiones para ver este texto precisamente en diferentes versiones. Bueno, ¿qué tenemos acá? Yeshua dice guerras, hambres, enfermedades, terremotos, desastres naturales de diferentes tipos en diferentes lugares. Pero dice que antes de estas cosas les echarán mano, los perseguirán y los entregarán. ¿A quiénes? Está hablando de sus discípulos. A quienes dice les perseguirán, les echarán mano, y está hablando de que será por causa de su nombre. Aquí es importante recalcar que cuando se habla de el nombre, lo hemos dicho muchas veces, pero es importante otra vez recordarlo. Cuando se habla de su nombre, ya sea el nombre del Eterno o sea el nombre de Yeshua, estamos hablando no solamente de manera literal del nombre, estamos hablando de todo lo que es la persona. Estamos hablando de su autoridad. Estamos hablando del carácter de la persona. Estamos hablando de sus atributos. Estamos hablando de sus instrucciones, ¿sí? Todo eso representa el nombre. En este caso, el nombre también representa la Torá. La Torá, es decir, los mandamientos del Eterno, las instrucciones del Eterno. Y lo que Yeshua está diciendo es una palabra profética muy, muy importante, que nos dice que sus discípulos serían perseguidos por apegarse a la Torá, por apegarse a la palabra del Eterno. Básicamente es lo que está diciendo. Apocalipsis lo confirma. Apocalipsis lo confirma cuando dice que los perseguidos en los últimos tiempos serán aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y que guardan los mandamientos del Eterno. Ese va a ser el grupo exclusivo de los perseguidos, el grupo privilegiado de los perseguidos, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y que guardan los mandamientos del Eterno. Y es lo mismo que Yeshua está diciendo aquí cuando dice por causa de mi nombre. Ahora, esto nos tiene que llevar a descifrar, a interpretar las cosas, cómo es que pueden ocurrir. Yeshua está hablando acá está hablando de gobiernos, está hablando por supuesto del sistema de este mundo, que será quien persiga a los discípulos y que dice que los perseguirá porque ellos van a guardar el nombre. Fíjese usted que habla de reyes y gobernantes que llevarán a los discípulos a la cárcel por guardar el nombre de Yeshua. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto, hermano, hermana? Es importante que lo entendamos. Nos está hablando de que
Los gobiernos de este mundo, siempre van a tratar de imponer sus criterios y van a tratar de imponer sus leyes. Y cuando tú como un observante de la Torá, un observante de las Sagradas Escrituras, tú te aferras a la palabra del Eterno y las leyes de los gobiernos del mundo se contraponen a la ley de Dios, entonces tú quedas expuesto. Tú como un observante de la Torah quedas expuesto. Te voy a dar un ejemplo muy claro, o dos, que son muy populares en las Escrituras, y los dos están en el mismo libro, en el libro de Daniel. El ejemplo del mismo profeta Daniel, que quedó expuesto al promulgarse una ley que prohibía rendirle culto a otro Dios, que prohibía a postrarse, arrodillarse ante otro Dios, y que no fuera los dioses de Babilonia. Y entonces se promulga esta ley y se dice en la ley que cualquiera que fallara esta ley iba a ser echado en el foso de los leones. Entonces Daniel queda expuesto porque pues él siempre tenía el hábito como judío de hacer los rezos diarios, el rezo de la mañana, el rezo de la tarde, el rezo de la noche, ¿sí? El shaharit, el minjá, el arbit, como se llaman en hebreo. Y entonces Daniel queda expuesto. Y Daniel es acusado entonces de quebrantar la ley de los hombres. Queda expuesto y es juzgado y es condenado. Y bueno, sabemos que el Eterno lo libró maravillosamente. El caso de los amigos de Daniel. Otra vez, Nabucodonosor manda hacer aquella gran estatua de sí mismo y se ordena que todos deben de postrarse ante ella y rendirle culto al sonido de la zampoña y de un montón más de instrumentos. Y quien no lo haga va a ser lanzado al horno de fuego. Los amigos de Daniel no lo hacen, quedan expuestos. ¿Por qué? Por su testimonio. ¿Por qué? Por guardar la Torá, por guardar los mandamientos del Eterno. Quedan expuestos y son acusados ante la ley de los hombres y son condenados y son lanzados al horno de fuego, y el Eterno los libró maravillosamente también. ¿De qué está hablando Yeshua? Está hablando de esto precisamente. Es exactamente lo mismo. Yeshua está diciendo que estas cosas van a pasar en los tiempos finales también. Vas a ser aborrecido. O sea, la gente te va a odiar y los gobernantes y los reyes de este mundo te van a exponer. O sea, tú como creyente en el Dios de Israel, tú como observante de la Torá y los mandamientos vas a quedar expuesto. ¿Qué es esto de quedar expuesto? ¿Sí lo captas? ¿Sí lo entiendes? Quedas expuesto por tu fe, por lo que tú crees. Quedas expuesto por tus convicciones. Quedas expuesto. Quedar expuesto es que te señalen como infractor, como un infractor de la ley de los hombres. Quedar expuesto es que te señalen como un rebelde. Quedar expuesto es que digan de ti que tú eres raro, que tú eres diferente, que haces cosas extrañas, que tú no sigues la corriente del mundo, que tú no haces lo que todos hacen, que tú no te quieres someter a lo que los gobernantes y reyes están diciendo. Y entonces tú eres un malvado. Tú estás rebelándote contra los gobernantes, estás rebelándote contra las leyes de los gobiernos del mundo. Entonces quedas como un malvado, quedas expuesto. Y sin embargo, todo lo que tú estás tratando de hacer es obedecer al Dios del cielo. Es hacer lo que el Eterno ordena. Y eso
te expone, eso te deja así expuesto. Y Yeshua dice, en medio de esto, dice Yeshua, esto va a pasar, pero dice Yeshua, tú no tengas miedo. Tú no tengas miedo. Y pues sí, algunos de ustedes, pues sí, algunos de ustedes van a ser, pues, detenidos y sí, ciertamente, algunos de ustedes van a sufrir, van a padecer, etcétera. Pero Yeshua dice que va a haber también una protección, como la hubo con Daniel, como la hubo con los amigos de Daniel. También va a haber una protección así, de ese tipo, maravillosa, milagrosa, sobre todos aquellos que se aferren a guardar el testimonio de Yeshua y a guardar los mandamientos del Eterno por encima de lo que digan los gobiernos del mundo. Y eso es de lo que está hablando, y dice Yeshua que todas estas cosas van a pasar. Ahora, él señala que esto de la persecución por causa de su nombre, dice Yeshua, esto va a pasar antes de que vengan los grandes terremotos, las hambres, las plagas. Y ahora, vemos nosotros que estas cosas, como ya dijimos, se incrementaron durante todo el siglo XX, ¿sí? Que pasaron acompañando a las guerras mundiales, todo este tipo de cosas. Pero cuando nosotros nos vamos al contexto del regreso de su majestad Yeshua, entonces encontramos que hay algunas de estas señales que son, se ubican en cuestión de tiempo, se ubican ya en los días, literalmente días finales, es decir, en los días previos al regreso de Yeshua, y varias de estas señales de hecho van a ocurrir el mismo día del regreso de Yeshua. Varias de ellas ocurren el mismo día que Yeshua regresa. Entonces, esto para que lo entendamos. Entonces, va a haber esta persecución, este señalamiento de ser diferentes. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, si tú te das cuenta de que al ser una persona que guarda los mandamientos del Eterno, si te das cuenta que eso te hace diferente, si te das cuenta que eso te expone el ser un observante de la Torah. Un ejemplo muy claro, guardar Shabbat. Guardar Shabbat te expone, ¿sí o no? Guardar Shabbat te hace ver como raro, la gente te ve raro. Incluso cuando la gente se da cuenta que tú guardas Shabbat, y algunos que conocen un poquito dicen, eres sabatista. A nosotros nos dicen mucho eso. Eres sabatista. Y no, pues si tú eres dominguero, pues entonces sí, ¿verdad? Pero el punto es que te ven raro por guardar el Shabbat. No es común. Para la mayoría de la gente, el domingo es el día de guardar, o el día del Señor, ¿verdad? Como ellos le llaman. Entonces, si tú dices que el Shabbat es el día del Señor, eso ya te expone, eso ya te pone en el ojo del huracán, eso ya hace que la gente te mire raro, ¿sí? Y mucho se ha hablado acerca de la famosa ley dominical, que han tratado por todos los medios de imponer esa famosa ley dominical. Y créame que si en algún momento se aprueba esto, pues va a ser otro motivo más. Pero yo quiero que ustedes entiendan que hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo ahora mismo en cuestión de leyes. Que las leyes de los gobiernos de este mundo lo que están haciendo es exponer
exponer a aquellos que queremos guardar la ley del Creador del universo. Es muy sencillo. Y si tú pones atención y haces un análisis de las cosas que están ocurriendo, te vas a dar cuenta del plan macabro y te vas a dar cuenta de que el objetivo del sistema de este mundo, de los gobiernos del mundo, se está encaminando a eso, en dejar expuestos a los creyentes, en dejar expuestos a aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y que guardan los mandamientos de Dios. Cada vez hay más leyes, leyes muy, muy locas y cosas que están pasando en todo el mundo, que se han incrementado con el tema de la pandemia. Pero hay diferentes temas que cada vez nos están dejando más expuestos a los creyentes. Voy a mencionar o poner como ejemplo el tema de la ideología de género. Y bueno, espero que no tengamos problemas por esto, pero es necesario mencionarlo. Pero el tema de la ideología de género es algo que nos deja totalmente expuestos. Totalmente expuestos. ¿Por qué? Porque quienes creemos en el Dios de la Biblia, quienes creemos en la palabra de Dios, definitivamente no vamos a aceptar jamás la ideología de género. Entonces eso nos expone. Y eso ya es algo legal. O sea, estas son cosas que ya son leyes en muchos países. Y que uno al hablar en contra de eso, yo al decir lo que estoy diciendo ahorita, pues ya me puedo estar metiendo en un conflicto. Me pueden tumbar aquí la página y me pueden hasta acusar. Puedo acabar hasta en la cárcel, ¿no? Para que me entienda. ¿Por qué? Porque esto ya es ley en muchos países. Y tienes que, y si tú no estás de acuerdo, entonces estás contra la ley. ¿Me explico? Y esto es un ejemplo. Tenemos el tema también muy a la mano ahorita, el tema que tiene que ver con la pandemia y que tiene que ver con la inoculación o las inoculaciones. Vacunas, pues, ¿no? Y las leyes que también se han implementado en ya muchos países, y las protestas que se llevan a cabo, todo lo que está ocurriendo en torno a este tema, que también va dejando expuestos a aquellos que no estamos de acuerdo. Nos va dejando expuestos. Entonces, Yeshua habla de estas cosas cuando él está hablando de que por causa de su nombre seremos perseguidos, seremos señalados. Tenemos que entender lo que esto significa. Porque muchos han entendido el texto, o mejor dicho, no se han tomado el cuidado de interpretar el texto, de tratar de entenderlo de una mejor manera. Y muchos siempre han pensado que vas a ser perseguido por practicar una religión, que vas a ser perseguido por decir que eres cristiano, y que te van a decir que niegues a Jesús o si no te mueras y cosas así. Pero al ver lo que está pasando, puedes entender la realidad de las palabras de Yeshua. Y puedes entender que van a ser las leyes de los gobernantes de este mundo las que van a dejar expuestos a los seguidores de Yeshua y que van a provocar su persecución. Entonces, quizás mi hermano, mi hermana, quizás tú no estás muy enterado y yo te invito a que investigues y te actualices en estos temas, en las leyes que se están promulgando en distintos países, en lo que tiene que ver con cosas en contra del Dios del cielo. Y esto no es algo nuevo. Esto ya viene de años atrás, pero conforme el tiempo pasa,
cada vez se va incrementando más. Hace no muchos años atrás, algunos, ¿qué será? 8, 10 años atrás, veíamos aquí en nuestro país del norte, nuestro vecino del norte en Estados Unidos, cómo hubo, se han dado cambios en las leyes de Estados Unidos, como cuando sacaron la oración de las escuelas, como cuando cambiaron el tema de también de la oración en las cortes o en los recintos federales. Hubo muchos cambios de cosas que se hacían y que le daban honor al Dios de la Biblia y que se quitaron de la ley. O sea, la ley cambió en ese aspecto y fueron entrando otras leyes. Les invito a que vean un video de el rabino Jonathan Cahn. Algunos lo han visto, pero los que no lo han visto les invito a que lo vean, búsquenlo en YouTube. Jonathan Cahn predicando en el Capitolio, sí, lo pueden buscar así. Es un video más o menos de 8 o 9 minutos en donde el rabino Jonathan Cahn comparte ahí un tema tremendo. Predica ahí contra aquellos que están promulgando esas leyes y les advierte, como todo un profeta, les advierte de lo terrible, de las cosas que van a pasar si no dan marcha atrás a esas leyes que estaban promoviendo. Entonces, eso es hace 8 o 9 años y esas leyes lamentablemente quedaron aprobadas, leyes que atentan contra atentan contra la familia, atentan contra el diseño original del creador del universo, de varón y hembra los creó, atentan contra muchas cosas, atentan contra muchas leyes del Eterno. Entonces, esto se ha ido recrudeciendo con el paso de los años y cada vez más los gobernantes de este mundo están desafiando al creador del universo con sus leyes. Y conforme el tiempo pasa, los que estamos tratando de obedecer la ley de Dios, estamos quedando cada vez más evidenciados. Y a eso se refiere Yeshua, que vamos a ser señalados, que vamos a ser perseguidos por todas estas cosas, por todas estas leyes de hombres que se van a ir imponiendo. Luego pasa al tema de Jerusalén. Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, entiendan entonces que su devastación se aproxima. En aquel tiempo los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén dentro de la ciudad escapen, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en esos días, porque habrá una gran aflicción en la tierra e ira contra este pueblo. Y sucumbirá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todo lugar, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ciertamente Jerusalén fue destruida en el año 70, pero puesto que ya establecimos la diferencia, o Yeshua mismo hizo la diferencia entre los dos tiempos de los que estaba hablando, es decir, los eventos del año 70 y los eventos de los tiempos finales, esta parte de estas palabras de Yeshua tienen que ver más con los tiempos finales. ¿Qué quiere decir? Entonces, que aunque Jerusalén fue destruida en el año 70, al decir Yeshua que Jerusalén otra vez va a ser asediada, va a ser rodeada por los enemigos, va a ser hollada por los gentiles, obviamente Yeshua está hablando de que Jerusalén nuevamente volvería a ser reconstruida, volvería a la escena nuevamente la santa ciudad de Jerusalén. Y estas palabras, esto que dijo Yeshua respecto a de que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, esto también es importante de entender. Precisamente ahí tenemos que ver, bueno, ¿cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70. ¿Cuándo es que se cumplió el tiempo de los gentiles? O sea, el tiempo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles.
¿Cuándo fue que esto ocurrió o cuándo fue que esto se cumplió? ¿Cuándo fue que se terminó? Vaya, esto del pisoteo de los gentiles sobre Jerusalén. Dicho en otras palabras, ¿cuándo es que Jerusalén regresó a ser parte del pueblo judío? Para que mejor se entienda. Esto ocurrió en 1967. Nuestra historia reciente nos lo dice. 1967, Guerra de los 6 días. El pueblo judío lucha contra varios enemigos, los vence y logra ocupar, recuperar la santa ciudad de Jerusalén. Esto quiere decir que las palabras de Yeshua, de las palabras que está hablando Yeshua acá, del tiempo hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, esto ubica este cumplimiento en 1967, ni más ni menos, 1967. Por eso es que más adelante dice esta ilustración: miren la higuera y todos los árboles, cuando echan brotes, entienden de inmediato por ellos que el verano está cerca. Del mismo modo, también ustedes, al ver que están aconteciendo estas cosas, sepan que el reino de Dios se acerca. En verdad les digo, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, antes, en los versos anteriores, habló de las señales en el sol, la luna y las estrellas y sobre la tierra. Estas cosas, estas señales de los versos 25 al 28 tienen que ver con las señales que van a ocurrir en el regreso de Yeshua. Por eso les dije, hay señales que van a ocurrir el mismísimo día que Yeshua venga, van a pasar estas cosas. Estas señales en el sol, la luna y las estrellas, todo esto va a ocurrir el mismo día del regreso de Yeshua. Y él ilustra lo anterior, lo del tiempo de los gentiles o el cumplimiento del tiempo de los gentiles, lo ilustra con esta lección de la higuera. La higuera es Israel, hermano. La higuera en la Biblia es Israel. Entonces lo que él está diciendo es que cuando dice miren la higuera, está diciendo sepan que cuando la higuera aparezca, entonces el reino de Dios ya se está acercando. Entonces la higuera, Israel, reapareció, reverdeció, como lo quiere usted decir, en 1948. Pero el tiempo de los gentiles no se cumplió sino hasta el 67. Es decir, Jerusalén dejó de ser pisoteada por los gentiles hasta el año 67, que es recuperada por el pueblo judío. Esto quiere decir que a partir de 1967 tenemos el cumplimiento de esta palabra profética, y esto quiere decir entonces que según dijo nuestro santo maestro Yeshua, una vez cumplido este tiempo, el reloj profético empieza el conteo, ¿no? Empieza ya el conteo, la cuenta regresiva, como se dice. Y el tiempo o la cuenta regresiva, Yeshua la estableció en estas palabras. Él dijo, no pasará esta generación sin que todas las cosas se cumplan. O sea, todo lo que él está hablando aquí, que el clímax de todo esto es el regreso de Yeshua, que fue por lo que le preguntaron. Y es de lo que él habla en los versos 25 al 28, su regreso. Ese es el clímax. Entonces, Yeshua dice, no pasará esta generación a partir de que se cumpla el tiempo de los gentiles, que ya dijimos se cumplió en el 1967. Pero lo de la higuera se cumplió en el 48. Entonces tenemos que tomar el 48 como punto de referencia para el tema de la generación. La generación que no va a pasar sin que todo se cumpla. Siempre hemos dicho, el tema aquí controversial es cuánto dura una generación. ¿Cuánto tiempo dura una generación?
Entonces ahí es donde algunos dicen, una generación dura 40 años. Bueno, ya sabemos que no eran 40 porque ya pasaron. De 48 a 40, pues no, ya pasó hace mucho y no se cumplieron todas las cosas. Yeshua no ha venido. Otros dicen, son 70 años, como dice el salmista, o si no más robustos 80. Otros dicen, son 100. Otros dicen, son 120. Entonces hay varias opiniones sobre el tiempo que dura una generación. Pero tomemos el que tomemos después de los 40 o de los 70. Lo cierto es que, como dijo Yeshua, el reino se acerca. Porque de 1948 al 2048 serían 100 años. Si nos fuéramos al plazo así mayor, al tiempo mayor de 100 años, estaríamos hablando entonces que esta profecía entonces se extendería cuando mucho hasta el 2048. Cuando mucho, pero ya de ahí ya no pasaría. Pero hay otros textos que nos hacen pensar que en realidad no vamos a llegar hasta el 48 sin que pasen todas estas cosas. Hay otros textos que nos hacen, digamos, interpretar las cosas un poquito distinto. Pero lo cierto es, la realidad es que el tiempo, como dijo el maestro, se acerca. El tiempo de la redención se acerca. Y quiero mis hermanos, que tomen en cuenta el texto que les dije hace rato. El verso 19. Que en esta versión dice, con su perseverancia ganarán su alma. Pues todo el capítulo 21 entonces nos habla, a excepción del inicio, los primeros 4 versos, el resto del capítulo nos habla de señales, de tiempos difíciles, de profecías, de persecuciones, de guerras, de desastres, de crisis económicas, de todo tipo de situaciones que bueno, esto parece una película de terror, cuestiones muy difíciles, Entonces, Yeshua en medio de todo esto dice, con su perseverancia ganarán su alma. Y esto es clave. En medio de todo esto, el verso 19 es clave. Porque en medio de todas estas cosas que tienen que ocurrir, que tienen que pasar, tú como creyente en el Dios de la Biblia y como creyente en el Mesías Yeshua, tienes que estar enfocado en mantenerte firme y fiel, en ganar tu alma. Esto es muy interesante, ¿no? Con su perseverancia ganarán su alma. Déjame leo este mismo verso en otras versiones. Estoy leyendo la versión Peshitta. Con su perseverancia ganarán su alma. Vamos a ver cómo dice la Biblia al día. La Biblia al día, el mismo verso 19, dice, si os mantenéis firmes, os salvaréis. Verso 19. Si os mantenéis firmes, os salvaréis. Esta es la Biblia al día. La Biblia de las Américas, mismo verso. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Esta dice igual que la Peshitta. Biblia, Dios habla hoy. Manténganse firmes para poder salvarse. Mismo texto, Biblia en lenguaje sencillo.
Si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Ahora la Reina Valera 60, que es la más conocida: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La Biblia Jerusalén dice: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. La Biblia textual dice: ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. La Biblia del pueblo de Dios dice: gracias a la constancia salvarán sus vidas. La Biblia Kadosh dice: por estar firmes salvarán sus vidas. El Nuevo Testamento hebraico dice: en su paciencia poseerán sus vidas. En el texto griego, en el aguante de ustedes adquirirán las almas de ustedes. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, en la gran mayoría de las distintas versiones de las Escrituras, lo que dice o de lo que habla es de almas. Algunas versiones dicen vidas, porque digamos que los intérpretes o los traductores de estas versiones le están imprimiendo una postura doctrinal a la traducción. Es decir, que ellos ya están interpretando de que se refiere a vidas, que vas a salvar tu vida. Pero esto, yo quiero dar mi posición. Yo creo que no se está refiriendo a la vida, o sea, a esta vida, porque el mismo maestro dijo en este contexto también de que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del maestro la encontrará. Entonces no está hablando de salvar la vida en este contexto, sino de salvar el alma. ¿Sí? Con tu perseverancia salvarás tu alma. Eso es lo que está hablando de alma, no de vida. Está hablando del tema de la redención, de la salvación. Y el maestro dice: es mediante la perseverancia, es mediante la paciencia que podrás ganar tu alma. O, dicho también en otras palabras, podrás mantenerte a salvo, o podrás mantener tu salvación. Y esto, hermanos, ya para concluir, es como el ejemplo que les he dado muchas veces de aquel maestro de escuela que nos dijo en una ocasión, el primer día de clases, a todos los alumnos, nos dijo: ustedes conmigo todos tienen 10. Primer día de clases del año. Todos tienen 10. Ahora, preocúpense por mantener ese 10 hasta el fin de curso. Y de verdad, qué difícil es mantener un 10. Pero de eso se trata la redención. Si tú crees en la palabra del Eterno, y si tú crees en Yeshua como tu Redentor, como tu Salvador, tú crees que a través de Yeshua obtienes la salvación, eso está muy bien. Pero lo que nos toca hacer a nosotros es mantener esa salvación. Cuidar ese 10. Mantenernos a salvo hasta el final. Y eso, en palabras del maestro, solamente se logra por medio de la perseverancia. No hay otra manera de mantenerte a salvo hasta el final, sino por medio de la perseverancia. Tengan pues cuidado de sí mismos, dijo Yeshua, para que sus corazones jamás se endurezcan por la disipación
la embriaguez y las preocupaciones de este mundo. De tal modo que aquel día vaya a venir sobre ustedes repentinamente. Porque como asalto llegará súbitamente sobre todos los que moran sobre toda la superficie de la tierra. Por eso, estén siempre alertas y oren para que sean considerados dignos de escapar de estas cosas que han de acontecer y que puedan ustedes permanecer firmes delante del Hijo del Hombre. Y ahí queda este mensaje de su majestad Yeshua para sus discípulos en relación a los tiempos finales. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál es nuestra conclusión de hoy, de este estudio? Pues muy sencillo, tenemos que perseverar a pesar de todo. Tenemos que perseverar en nuestra obediencia a los mandamientos. Tenemos que ser leales al Creador del cielo. Tenemos que ser leales a la palabra del Eterno, aunque en ello nos vaya la vida. Aunque seamos señalados, aunque seamos perseguidos, aunque seamos acusados de ser raros, de ser rebeldes, de ir en contra de los gobiernos de este mundo, de las leyes de este mundo, aunque todo esto ocurra, nuestra tarea es permanecer firmes, dijo el Maestro, porque de esa manera lograremos mantener a salvo nuestra alma. Hagámoslo pues. Bendiciones y abrazos, mis hermanos, para todos ustedes. Bendiciones de lo alto, y que el Eterno, el Todopoderoso, nos ayude para mantenernos firmes y para mantenernos fieles a su palabra, porque de verdad esto ya comenzó. Esto ya comenzó, la persecución ya está, y nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Así que, bueno, así nos vamos a despedir. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Nos vamos. Les invito a que se unan a la transmisión el próximo viernes al caer la tarde. Un abrazo para todos que nos acompañaron hasta este momento, hasta el final de la transmisión también. Y vámonos, nos despedimos.